Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase donde vamos a tratar de trabajar algunos conceptos claves de los textos para poder ayudarlos en sus propias lecturas. Siempre que dejo abierto el foro de consultas y dudas para que ustedes puedan desarrollar las problemáticas con las cuales se encuentran en la lectura de los textos. Los textos como tal son textos, algunos más complejos que otros y otros un poquito menos complejos, pero yo creo que con la ayuda del foro, estos videos y otros materiales que podremos ir subiendo como lecturas complementarias, podemos tener un buen trabajo. Siempre recuerden trabajar en el foro de actividades, ese sí es de carácter obligatorio. Lo que tenemos que pensar primero son vamos a hablar de dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión es cómo las influencias, ya hablamos de las influencias de Foucault y de Deleuze y Guattari en Preciado, en la clase pasada. En esta clase vamos a hablar de las influencias menores de Preciado. Las influencias menores de Preciado se pueden desarrollar en dos claves. Por un lado, Monique Wittig y por otro lado, Guy Hockenheim, ¿no? Y podremos hablar de una tercera gran influencia, que es la influencia de Butler. Pero la influencia de Butler la vamos a ver subsumida en el resto de las clases. De Monique Wittig principalmente vemos una exposición en el año 2001 en unas jornadas sobre Monique Wittig que se desarrolló en París en el año 2001, a las cuales asistió también Teresa Lauretis, que es la persona que ha popularizado en la academia el concepto de teoría queer. Lo que va a criticar en esta clase, y es importante que ustedes se detengan, es en la idea de poder pensar al pensamiento heterosexual de Wittig, o hacer una queerización del pensamiento heterosexual de Wittig, haciendo eco o mejor dicho, suprimiendo el marco teórico materialista marxista al cual pertenece Wittig, que es propio también de los debates políticos del feminismo de esa época, de los años 70, del siglo pasado. Lo que intenta hacer es acomodar a Wittig a la teoría queer mediante el borramiento de su marco teórico. Ya de por sí vemos en esta problemática, vemos un trabajo el cual yo me distancio con este tipo de metodología, no acepto este tipo de metodología como propiamente filosófica, porque el pensamiento, las conclusiones, ideas y tesis están sostenidas por un marco teórico, e intentar acercar a un autor por fuera de ese marco teórico me parece que tiene un carácter violento en lo epistémico. Por lo tanto, me parece a mí que Preciado parte ya de un problema teórico grave. Después arregla un poco la cuestión cuando habla sobre la confluencia entre por un lado la heterosexualidad y por otro lado el régimen biopolítico en Foucault. La heterosexualidad pensada en Wittig como un régimen de producción de la feminidad y la masculinidad. Wittig va a partir de esta idea de este régimen heterosexual que produce mujeres y hombres, y va a decir que las mujeres, o mejor dicho, las lesbianas no son mujeres porque rompen con el contrato heterosexual. La heterosexualidad como un contrato social. Pero Preciado va a reconocer ahí que hay dos supuestos. Por un lado, la heterosexualidad como régimen es la dominación, y por el otro, la lesbiandad como una forma de libertad, de expresión de libertad, como un afuera puro. Preciado va a cuestionar esto a partir de su noción, que esto lo vamos a ver posteriormente, que tiene que ver sobre la ficcionalidad, ¿no? Esto es clave en el pensamiento de Preciado. La ficcionalidad es una forma de opera, digamos, en la construcción de las identidades. Las identidades son ficciones, no hay un gran fundamento último que las sostenga, sino más bien que son desplazamientos, deslizamientos, de emergencia a partir de la intervención sobre las corporalidades de diferentes dispositivos y tecnologías de poder. Es por eso que para Preciado va a ser crítico de este modelo y va a decir que lo queer no está ni afuera ni adentro, sino que lo queer viene a demostrar esa grieta, esa propia debilidad del régimen heterosexualidad. También va a hacer referencia al concepto o a la frase atribuida a Wittig sobre que las mujeres, o el hecho de no tener vagina, ¿no? El hecho de no tener vagina también es una forma de desterritorialización de los órganos corporales. Esta desterritorialización la vemos ya en el pensamiento de Deleuze y Guattari, ¿no? En el Antiedipo, donde hablan de los flujos desterritorializante y descodificante. Y esto es una forma también de operar. Ya Foucault también lo decía, ¿no? Cuando hablaba sobre cómo encontrar nuevas formas de libertad, y estas nuevas formas de libertad también están en una exploración de otras zonas erógenas de la corporalidad, o sea, desgenitalizar la sexualidad.
Por lo tanto, para lo que tenemos que retener de acá es estas críticas que le hace Preciado a Wittig, el error metodológico que nosotros concebimos que es grave en la filosofía de Preciado, o este análisis o esta hermenéutica sobre la filosofía o el régimen o el pensamiento heterosexual de Monique Wittig, y en la definición del régimen heterosexual, es decir, como una tecnología del cuerpo ligada al placer sexual, la reproducción y la filiación, que produce al cuerpo como una unidad orgánica. Es decir, en este sentido se entiende el no tener vagina como una crítica, como una resistencia a esa producción del cuerpo como una unidad orgánica, a su vez también como el hecho que la lesbiana rompe con este régimen porque rompe con el contrato social. Es por eso que hablamos de un cuerpo hetero, que es un cuerpo definido por la función, los órganos por la función, mientras, es decir, es un cuerpo territorializado. O sea, hay una territorialización de los órganos. Y en esto hace una separación Wittig entre, o es la lectura que hace Preciado sobre Wittig, entre devenir e imitación. Y va a dar una de las frases, me parece a mí, que son bastante polémicas, con las cuales no concuerdo, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cito a Preciado: la follada lesbiana no será jamás el encuentro sexual entre dos mujeres. Es decir, parte de este axioma, por así llamarlo de alguna forma, en el hecho de que las lesbianas no son mujeres. Ahora, el problema está en la negación de la categoría de mujer como una categoría de lo real, ¿sí? Y asumirle que la mujer sea una construcción social como todas las identidades, por lo tanto lleva a conclusiones bastante problemáticas, ¿no? Por el hecho de decir que la follada lesbiana no será jamás el encuentro sexual entre dos mujeres, ya de por sí resulta bastante inconsistente, ¿no? Por esta negación entre lesbiandad y mujer, es decir, como si la lesbiana fuera un otro de la mujer y no fuera una de las múltiples posicionamientos del ser mujer, ¿no? En esto Lacan era muy clave, ¿no? En esto de la diferencia entre el ser y el tener. Acá lo que vemos esto, ¿no? Principalmente la lesbiana, para el marco teórico de Preciado, que retoma de Wittig, o de una mala lectura de Wittig, es considerarla como un otro de la mujer, entendiendo siempre a la mujer como una mera ficcionalidad. Bueno, por el momento estas son las discusiones que se dan en torno a Wittig, y en otro video posterior desarrollaremos las referentes al deseo homosexual de Guy Hockenheim.